en este espacio, la presentación de PowerPoint que utilizo en la clase, luego alguna lectura obligatoria, en este caso el ABC de la pragmática de Graciela Reyes, que tiene 73 páginas y es muy ameno para la lectura, ¿sí? Trato de que los cursos no tengan excesiva lectura, por lo menos obligatoria o de tipo obligatoria, sino más bien complementaria, sugerida, ¿sí? Ahí voy poniendo más. Y ahí le pongo dos libros fundamentales, digamos, de la pragmática, del conocimiento de la pragmática, que son el ABC de la pragmática de Graciela Reyes y la introducción a la pragmática de Victoria Escandel Vidal, ¿sí? Que es un poco más extenso, pero eso ya está como lectura sugerida. Y después un buen librito que es Pragmática, Conceptos Claves, que justamente lo que hace es problematizar algunos conceptos de los que vamos a hablar hoy, y al final tiene un glosario, donde sistematiza todos, así que también es bien interesante. Todos estos documentos están insertados en la página, los pueden leer desde ahí, y si no a través de la ventana externa en Google Drive, ¿sí? Y además los pueden descargar, ¿sí? Y al final cada unidad termina con alguna actividad que yo suelo poner en los foros para que quede registro de participación. Como no exijo una asistencia, digamos, a las clases sincrónicas, entendiendo esto, el problema de articular los horarios de los cursos con los de la docencia, etcétera, si bien, repito, les pido sí la participación porque podemos generar un ida y vuelta más enriquecedor respecto a los conceptos. Entonces, lo que sí tomo como asistencia o participación es en cada una de estas actividades. Entonces, dejo un foro donde ahí sí voy registrando quienes participaron y eso sí vale como trabajo y como asistencia. Lo mismo se repite en la siguiente unidad. Fíjense, unidad 2, ciberdiscurso, la breve explicación de la unidad, la presentación de PowerPoint, el espacio para la clase grabada. Ahí tenemos lecturas obligatorias, que son el análisis del ciberdiscurso, el discurso digital como objeto de estudio. Bueno, acá hay, estas dos autoras, Lucía Cantamuto y Cristina Veladelfa, tienen muchísima bibliografía, muchos trabajos muy bien desarrollados respecto a distintos tipos de discursividades digitales. Y después Gabriela Palazzo de la UNT, que hace mucho trabaja sobre el tema y que además fue como pionera, por lo menos a nivel NOA, respecto a los trabajos sobre el ciberdiscurso. Esos son los obligatorios. Y después tienen como lectura sugerida el cibertexto y el ciberlenguaje, que es un libro completo, ¿sí? De Azucena Peña Ibáñez, y la revista que le decía, El análisis del discurso digital en las ciencias sociales, que es un dossier de la revista Posta, donde están incluidos este trabajo de José Luis de Piero y Evangelina Narvaja, les decía, ¿sí? Y también, para cerrar, tienen el foro de la unidad 2, donde van a tener que definir y caracterizar cada uno de estos contextos: hipertexto, cibertexto, ciberlenguaje y ciberdiscurso. La idea de esta organización es que sea bien claro, repito, para la sincronicidad o asincronicidad. Es decir, que ustedes tengan la clase primero, tengan la presentación de PowerPoint, tengan las lecturas de las que surge y que complementan esa clase, y después la breve actividad, y puedan completar todas estas actividades sin la necesidad de cumplir con todas las clases sincrónicas, ¿sí? Tratamos de tener en cuenta eso. Bien, ¿dudas sobre el aula virtual? ¿Les parece que está clarita? Está... Bueno, esa es la propuesta en términos de aula. Y ahora sí comenzamos con la propuesta de curso. Unidad 1, recuperar algunos conocimientos de la pragmática. Quienes provienen del área de letra ahí me van a ayudar seguramente, o se van a ir acordando. Quienes no lo tengan, quienes no lo tengan presente, se van a ir acordando de algunos conceptos, ¿sí? Pero bueno, como esta, si se quiere, es la parte más aburrida del curso, es decir, aquella donde recuperamos cuestiones técnicas, vamos a empezar ahí con un jueguito para ver si podemos hacerlo bien. A ver, ¿quién reconoce estos enunciados? ¿Qué son?
¿Qué son? Emojis, bien. Esos emojis, ¿qué mensaje trasladan? Son reacciones a posteos de Facebook. Reacciones, bien, son emojis que implican reacciones, ¿sí? ¿Qué reacciones son? El del corazón es que te encanta y el del abracito creo que es un... La verdad que no sé, no uso mucho Facebook, pero creo que es un... como que me importa o Me algo así. interesa y me encanta. Ah, Bueno, ¿me importa o me interesa? ¿Cómo es? ok. A ver, voy. No me acuerdo. A ver, El corazón es me encanta. ahí lo pusimos. Ustedes están viendo que yo lo incorporo el texto, ¿no? Me parece que es me importa, y de hecho creo que ha empezado como el año Sí. pasado, digamos, lo han Sí, es nuevo. empezado. Es nuevito. Bien. Ahora vamos a una pregunta. ¿Quién usa el me interesa o me importa? De acá, levante la mano. No, Nadie. Por lo menos de quienes tienen cámara activada, nadie. En el chat, Yo, bien. Vi tu mensaje. No, nadie. yo lo uso. De hecho, bueno, no sé, también puede tener que ver con mi edad, pero últimamente estoy como dejando de nuevo Instagram y volviendo a Facebook porque encuentro como más cosas de interés para leer. Ujú. Entonces, y siento que reflexiono a ver qué voy a poner, me gusta o me importa, y que uso más en general cuando hago alguna reacción tiene que ver con que me importa lo que Ujú. estoy leyendo, entonces uso eso. Por ejemplo, yo, Eh, ¿cómo definís el uso de me importa y no el me gusta? y te doy un ejemplo de esta mañana. Mientras desayunaba, leí un texto de una tía de mi pareja que está haciendo un taller online de escritura creativa Ujú, y contaba, es como una escritura a partir de recuerdos de fotos. ujú, Entonces, bueno, no sé, me parece que tenía que ver con, bueno, esto del interés, del me importa lo que estás contando, digamos, ¿no? No es solo que me guste o me encante, sino que siento como un interés particular y me parece que es importante lo que estás contando desde un montón de aspectos. Creo que tiene que ver con eso. De hecho, es como la única reacción que suelo poner, digamos. No es que estoy ajá. poniendo de todo el mundo Y me gusta o justamente, no me gusta. posiblemente por esa misma polisemia. Claro. Digo, el, Este, el- el me gusta está un poco más codificado. Ya vamos a ver que ni tanto tampoco, pero el me importa justamente lo ponía como ejemplo porque suele, digo, cuando lo puso Facebook, en la normativa, en el sentido que le quiso dar Facebook, era que, bueno, a veces hay noticias negativas que se informan, bueno, acá estoy triste recordando la muerte de tal, y uno ponía me gusta, ¿sí? Es decir, y que había una ambigüedad en ese me gusta que era, bueno, en realidad me importa esto que estás contando, pero no es que me gusta que estés recordando a ningún familiar fallecido ni nada, simplemente que quiero acompañarte. Y esa es la explicación de la inclusión del me importa en Facebook. Digamos, si se quiere, es el sentido convencional que Facebook le quiso dar. El problema, sabemos, y ahí vamos a ir con la pragmática, que el sentido convencional es uno y el de uso suele ser otro, es decir, cada uno le encuentra razones de uso distintas. En este caso, además, estamos viendo, por la falta de uso, que no le encontramos razón de ser, ¿sí? Es decir, no le estamos encontrando el sentido a eso que Facebook sí le quiso dar un sentido. ¿Qué era esto? Evitar las contradicciones entre el me gusta, ¿sí? Y aquellas noticias que podían tener una carga negativa y que uno quería acompañar, decir que le importaba justamente
eso que estaba escrito, pero que sin embargo era negativo y no se correspondía con un me gusta. Esa fue la intención original. Por otro lado, vemos que en algún sentido empieza a ocupar también una gradación entre el me gusta, me importa y me encanta, ¿sí? Como si uno al expresar una adhesión hacia una idea, dijera, bueno, me gusta es así como, listo, comparto, me importa, es un grado mayor y me encanta ya es el sumum, digamos, de consustancialización con ese contenido. ¿Por qué creen que puede ocupar ese lugar? Ese lugar intermedio, por ejemplo, como una de las... En el caso de Evangelina, ella lo estaría usando casi en el sentido facebookiano, en el sentido convencional, entiendo. O incluso, si es el que más usa, casi en un sentido más abierto, es decir, como no está convencionalizado y el uso no está extendido, perdón, de algún modo lo significa todo, ¿sí? Es decir, simplemente es un estoy. ¿Por qué puede ocupar ese lugar intermedio entre el me gusta y me encanta, el me importa? ¿Nadie? Yo, No. igual me parece que en ese me importa, yo no uso Facebook, pero no uso más que el like porque soy como, dejen 2 puntos, ¿no? No era necesaria esta diversidad de emociones. Me parece que en este me importa, me interesa, hay un reconocimiento del otro distinto, no es solamente lo que yo pienso, sino que es lo que hago con vos. Creo que la interacción es distinta, no es solo la reacción, sino que es la reacción respecto, o sea, no sé si es claro, pero creo que es otro tipo de interacción, de reconocimiento del otro, inclusión del otro en la reacción. Podríamos ponerle como una suerte de empatía. De empatía, ¿no? Claro. Pero no es solo lo que me pasa a mí, sino que es lo que me pasa a mí con vos. Exactamente, el me gusta es un poco más personal, más individual. Claro. Y acá sí parece que tener un sentido más empático. Y justamente preguntaba por qué, porque me parece que la definición lingüística, el verbo importar conlleva ese significado, y además la definición gráfica, que es el abrazo al corazón, digamos, de algún modo muestra un compromiso empático hacia el otro. Entonces la definición gráfica terminó por darle una posición o un significado que inicialmente no era el convencional, ¿sí? Y va cobrando otros sentidos, ¿sí? ¿Coinciden o no? Yo creo justamente que esa actitud como activa, sí. El emoji, es uno de los elementos que me hacen utilizarlo, digamos, el tema de que esté ahí una carita, un abrazo, un algo que te quiero mostrar, demostrar, me parece que por eso es que lo utilizo. El año pasado, o sea, no es que el año pasado en su momento como que sí cuando salió, como que lo pensé así, ¿no? Por la situación que estábamos viviendo y eso. Entonces, ahora que vos lo decís, me acordé. Me parece claro, que... exactamente. Ahora además venía bien a una situación en particular, si bien Facebook lo diseña y lo prevé con anterioridad, ¿no? Al aislamiento y todo. Sí, nada más que se extendió justamente, coincidentemente con el año pasado, o sea que también eso le dio significados particulares. Y me encanta, ¿quién usa el me encanta? Nadie tampoco. Bueno, no son muy facebookianos en general. ¿Nadie usa? ¿Qué problema le ven? Yo recibo me encanta, profe. A ver, ¿en qué casos? Por ejemplo, no sé, es que yo creo que me encanta es mucho más el impacto visual o el impacto que quiere causar el otro en uno, ¿no? Por ejemplo, pongo una foto y siempre uno va a ir y va a mirar todos los me gusta, son, no sé, 10, 20 me gusta, y te va a llamar la atención del que puso me encanta, porque llama la atención el me encanta de todo, el me gusta. Entonces creo que es ese impacto que quiere causar el otro también. Bueno, fíjense ahí qué interesante que el me encanta cobre un valor diferencial respecto a la norma de uso. Es decir, lo más común es que uno entre y ponga me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y entonces un me encanta resalta, por lo menos para ella como
formuladora del mensaje inicial resalta la respuesta de un otro que al poner esto se diferencia del conjunto de los otros interlocutores. Entonces cobra un valor diferencial, un valor de reconocimiento y demostración, ¿sí?, de uno. ¿Qué más pueden decir del me encanta? ¿Críticas? ¿No tienen críticas? Yo tengo una crítica. El me encanta, digamos, al estar representado con un corazón de color rosa, de algún modo despierta ciertas convenciones respecto a la simbolización del amor o alguna relación de tipo afectivo que puede confundir ese me encanta el contenido con me encanta la persona, por ejemplo. ¿Se entiende? Es decir, y además queda registrado en las propias reacciones así, con un corazón rosado. Entonces, ahí es donde también hay un problema de contenido. Por otro lado, hay estudios que a los hombres le costó, y todavía les sigue costando más, usar el me encanta, por dos razones. Porque los hombres, hablando de variedades lingüísticas, ¿sí?, y las que tienen que ver con las opciones sexogenéricas, saben ustedes que hay palabras que están permitidas para las mujeres, no para los hombres, y viceversa, ¿sí?, que no se pueden usar. Los hombres no decimos en la masculinidad hegemónica me encanta algo. Nosotros decimos, no sé, está como pa' macho, está súper, alguna otra cosa, pero el me encanta está reservado como diversidad lingüística marcada por género, ¿sí? Entonces ahí hubo una primera dificultad de uso. Y la segunda dificultad tiene que ver con los colores y la simbolización. Entonces, ahí también se complejiza la relación. Y fíjense cómo hay un tercer valor, que es el valor diferencial. De todos modos, ¿qué quería mostrarles yo con esta introducción y para hacer ameno un poco el punto de largada? Bueno, justamente que la pragmática se va a sentar en esta parte del sentido que hay que reconstruirlo ya no a partir de las convenciones del sistema de la lengua, sino a partir de los usuarios. Y cómo nosotros aprendemos los sentidos, los significados de los elementos en uso, las palabras, los enunciados, en este caso los emojis, a partir del uso, del propio uso, ¿sí? Y le vamos dando nuestro propio significado, pero también el significado que otros les van dando. Es decir, es una construcción en comunidad, en conjunto, en sociedad, que excede y que muchas veces no está prevista en la propia convención. Sobre todo, por ejemplo, el me importa, que tuvo una finalidad muy específica y sin embargo empieza a tener otro sentido. Y ese sentido de algún modo está previsto en su formulación lingüística, el verbo importar, digamos, de algún modo ya conlleva empatía, pero también en su representación gráfica a través del corazón abrazado. Y como decía Evangelina, en una posición activa, ¿sí?, respecto al me gusta, que además es una manita. Ya vamos a ver que algo parecido sucede con el ok, o incluso el me gusta, digamos, la manito con el pulgar arriba, en WhatsApp, donde también adquiere distintos significados. Bueno, justamente la pragmática, vamos a pasar directamente a esta parte, es la disciplina lingüística, pero sobre todo, más que la disciplina lingüística, es la perspectiva lingüística, ¿sí?, el paradigma lingüístico, ¿sí?, que se centra en las significaciones contextuales. Acá tenemos, por ejemplo, para volver a la vieja y querida definición de la lingüística, tenemos la fonética y la fonología, que toman como unidad de análisis el fonema, la morfología, que toman el morfema, lexicología y lexicografía, que toman la palabra, ¿sí?, el léxico, sintaxis, que toma las frases y oraciones, la semántica, que toma el significado literal, hacia ahí vamos a ir, y la pragmática, que toma el significado en contexto, ¿sí? La pragmática, justamente, lo que va a decir Candel Vidal, entonces, que es una disciplina en interfaz, que toma, por un lado, la facultad del lenguaje, los significados lingüísticos, y por otro lado, otros factores, por eso en interfaz, en interrelación, ¿sí?, otros factores, principalmente cognitivos, situacionales y sociales, que inciden en ese uso del lenguaje. O dicho de otro modo, cómo esos factores nos permiten usar eficientemente el lenguaje para comunicarnos con otros. Bueno, ahí tengo
Entonces, la primera distinción propia, el primer concepto clave, ya que de eso se trata esta primera unidad de la pragmática, la distinción entre significado e interpretación. O, dicho de otro modo, más sencillo, lo que se dice y lo que se quiere decir. ¿Sí? El significado sería aquello que conocemos como significado literal, es decir, el significado convencional, el sistémico, el que aparece en los diccionarios, ¿sí? El que ya está definido en las propias unidades léxicas, o incluso que porta el emoji de me importa según Facebook, o para qué lo creó Facebook, digamos. Ese sería el significado convencional, explicado, ¿sí? A través de algún tipo de definición y que lo dé como codificado. Ahora, por otro lado, y ahí es donde se centra la pragmática, sabemos, un significado contextual, ¿sí? Donde el significado lingüístico o gráfico, en este caso, toma otros sentidos a partir del contexto y que empieza a importar ya quién habla, para quién, dónde, cuándo, por qué, ¿sí? Esto es lo que se llama significado intencional o intentado por el hablante, o simplemente significado del hablante, ¿sí? Involucra la intención, ¿para qué se está usando? Entonces ya no depende solo de la convención dada por Facebook o por el diccionario a las palabras, sino de cuál es el uso que los propios sujetos le están dando. Vamos a ir viendo después otros ejemplos respecto a este tipo de reacciones. Ya no solo lo que se dice, sino qué es lo que se quiere decir, ¿sí? Un ejemplo clásico de este tipo de significaciones, para quienes no provienen de la letra, es, bueno, hace frío, ¿no? Lo que se dice es una expresión descriptiva de una situación ambiental. Y sin embargo, lo que se quiere decir puede ser otra cosa. Puede decir, en una situación, abrazame, puede ser en otra situación, cerrar la puerta, puede ser en otra situación, me voy a casa, digamos, un montón de cosas pueden estar dichas a través de ese mismo enunciado, en su significado literal es siempre el mismo, y sin embargo su interpretación o significado contextual, comunicativo o del hablante es completamente diferente, ¿sí? De acuerdo a la situación. ¿A quién le estoy diciendo? ¿En qué momento? ¿Sí? ¿Y cuál es mi intención al decir eso? Bien, para eso entonces, acá ponía como un tip, entonces, en redes sociales lo primero que vamos a hacer, de acuerdo a esta distinción entre significado e interpretación, es definir quién habla, para quién, dónde, cuándo y por qué, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la definición de los interlocutores, con ver, por ejemplo, me interesa quiénes lo ponen, a quiénes, en qué circunstancias. En general suelen ser interlocutores con alguna vinculación de tipo personal, familiar, posiblemente, o de amistad. ¿Respecto a qué temas? ¿Sí? Respecto a temas que implican algún cierto grado de afectividad. Lo hacen en comunidades, en grupos, ¿sí? En páginas, o siempre a través de los perfiles personales. Todo eso va definiendo el uso de este emoji, me encanta particularmente, ¿sí? El uso de quién lo usa, en este caso Evangelina, para quién, ¿sí? Una familiar, o creo que decías una familiar, o alguien conocido, relacionado afectivamente, que además escribe algo afectivo, ¿sí? Y a quien le respondo con la misma afectividad, ¿sí? Dentro de los perfiles personales de cada uno, en principio. También se podría usar en comunidades que tuvieran como norma de agrupamiento algún valor afectivo, seguramente, o incluso hasta ideológico, y entonces se podría usar el me importa como me interesa, en otro sentido, un poco más cognitivo que afectivo, ¿sí? Es decir, o incluso ideológico que afectivo, podría utilizarse. Sin embargo, esa segunda significación de me interesa respecto a me importa, tiene una contra que es la contragráfica, es decir, la parte semiótica, digamos, del corazón abrazado, en realidad contradice, si se quiere, un poco el nivel ideológico de un me interesa, ¿sí? Pero podría ser efectivamente usado, y lo he visto usado. Pero es fundamental saber cuáles son los temas también por lo que ese emoji está siendo usado.
Bien, entonces esto que vamos planteando lo resume muy bien Graciela Reyes en ese texto que ustedes tienen como de lectura obligatoria, que separa entonces como campo de estudio de la semántica, lo que es el significado convencional o literal, ¿sí? Y que además dice, bueno, eso lo podemos resumir en la pregunta, ¿qué quiere decir esa palabra? O si yo les hubiera preguntado, ¿qué quiere decir ese emoji? ¿Sí? Estamos hablando del significado convencional, de que me den una definición de esa palabra o de ese emoji, ¿sí? Una definición más o menos sistematizada, más o menos convencionalizada. Bueno, de eso se trata la semántica. Sin embargo, la pragmática va a estudiar el significado comunicativo del hablante. Es decir, ¿qué quiere decir esa palabra? Y puntualmente en una situación, ¿qué quieres decir con esa palabra en este momento? Si es algo que hacemos muy a diario, muy en lo cotidiano, ¿qué quisiste decir? ¿Sí? Hay la sospecha de que la palabra dicha por ese otro al que le preguntamos tiene otra intención, ¿sí? Y entonces le repreguntamos justamente porque no alcanzamos a develar esa intención oculta o no del todo expresa en la palabra, ¿sí? Entonces no es que yo no conozco el significado de la palabra utilizada, simplemente que mi percepción hace que entienda que esa palabra está teniendo otro significado en esa situación concreta y no la logro develar del todo. Y por eso, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Sí? Y replanteo o obligo al otro a que me dé una interpretación que no he llegado a inferir. Ya vamos a ver el proceso de inferencia también. Entonces tenemos dos significados. Por un lado, el significado convencional, esto que habíamos dicho, o el significado propiamente dicho, a veces llamado literal, es el que las expresiones poseen por convención, el que comparte toda la comunidad de hablantes, o gran parte se supone, ¿sí?, en términos de sistema, y suele estar registrado en gramáticas y diccionarios. Y por otro lado, el significado contextual o en contextos, el de las palabras, oraciones, fragmentos de oraciones usadas en un acto de comunicación concreto, lo que Graciela Reyes llama significado del hablante y que se caracteriza por ser intencional y depender de las circunstancias. Ahí hay entonces dos características claves del significado comunicativo del hablante que estudia la pragmática: la intención y el contexto, como conceptos fundamentales del trabajo pragmático. Entonces, si nos tomamos de esta primera definición, vamos a decir que la pragmática es aquella disciplina lingüística, pero sobre todo aquel paradigma lingüístico que toma como objeto de estudio el significado comunicativo o del hablante, ¿sí? O lo que es lo mismo, el lenguaje en uso. O lo que es lo mismo, volviendo a la vieja tríada de Saussure, el habla, ¿sí? Si nosotros tomamos la tríada saussuriana, lenguaje, como facultad humana de elaborar sistema de signos, lengua como el sistema de signos efectivamente constituido, y habla como la puesta en uso de ese sistema de signos, nosotros podemos decir que existen tres grandes paradigmas de los estudios lingüísticos. Uno, el cognitivo, que es el que apunta al lenguaje, a la competencia o capacidad humana de formular sistemas de signos, ¿sí? Otro paradigma es el estructural, ¿sí?, que estudia el sistema, que es el que decía Saussure que era la lingüística propiamente dicha en su momento, y que, porque decía, lo único que existe en todo caso es, y que es manejable como objeto de estudio del sistema porque es finito. En cambio el uso, el habla, decía Saussure, es infinito, ¿sí? Es circunstancial, individual y se actualiza en cada momento, por lo tanto es inestudiable, por lo tanto no debe ser objeto de la lingüística. Bueno, la pragmática viene a cambiar eso, viene a decir, no, lo único real, ¿sí?, o lo real de esta tríada es el lenguaje en uso, es el habla, ¿sí? Lo observable es el habla. No existe otra cosa que el habla, digamos, en términos de observación científica. El objeto real es el habla. Todo lo demás son reconstrucciones. El sistema propio es una reconstrucción que se hace a partir del habla, a partir del uso. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que estudiar es el habla, el lenguaje en uso, ¿sí? Y sí sacar leyes generales, ¿sí?,
¿sí?, de cómo está funcionando ese lenguaje en uso. Es decir, cuáles son los procesos cognitivos por los cuales producimos e interpretamos los significados lingüísticos, y por otro lado, cuál es la influencia contextual, situacional, ¿sí?, o la influencia que el contexto y la situación de comunicación tienen sobre los enunciados lingüísticos. Eso es estudiable y podemos sacar leyes generales respecto a eso. Ahí es donde entonces va a haber un doble objeto de estudio, ¿sí?, que tiene que ver con la construcción de significado en uso desde un punto de vista cognitivo y desde un punto de vista social. Lo que hace en definitiva que la pragmática se divida en dos grandes ramas o áreas de la pragmática. ¿Hasta ahí vamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Todo esto ya lo sabían? Sí. Así que están tranquilos, tranquilas. Bueno, cualquier duda que tengan, escriben o reemplazan. Bien. Decía entonces, ahí tenemos un doble objeto de estudio, que habíamos dicho, cognitivo por un lado, ¿sí?, cuáles son los procesos por los cuales producimos e interpretamos significados, y por otro lado, cuál es la influencia, ¿sí?, del contexto y la situación en el significado de los enunciados lingüísticos. O, dicho de otro modo, como está aquí, cuál es el significado de los intercambios lingüísticos en vinculación con hablantes concretos y situaciones concretas. Bien, eso da lugar entonces a dos grandes ramas de la pragmática, que es la pragmática cognitiva y la pragmática social, y la primera va a estar ligada principalmente a eso, a cuáles son los sistemas de conocimiento, de acumulación, de recuperación de la información, ¿sí?, y particularmente de la información lingüística que tiene nuestro cerebro, cuáles son los principales procesos cognitivos que se ponen en juego para producir e interpretar enunciados válidos en una situación concreta, y cómo integramos todo esto a nuestros conocimientos previos o a los conocimientos que tenemos acerca del contexto. Todo esto va a ser parte de la pragmática cognitiva. Ya vamos a ver cuáles son los principales desarrollos, aunque ustedes ya lo saben en esta parte. Y después una pragmática social, entre comillas, porque hay una parte más social y una parte menos social, pero que tiene que ver con la ligazón que tienen con cada cultura o grupo social en particular, la interpretación y la producción de significados lingüísticos. Es decir, cuáles son las reglas sociales, comunitarias, y esto es importante para el análisis de redes sociales, que rigen los intercambios verbales. Pero además, cómo se transmiten, cómo se aprenden esas reglas, ¿sí? Vayan pensando, por ejemplo, en grupo de WhatsApp, sobre todo en esas peleas que nos iluminan respecto a ciertas reglas, cuando se dice, bueno, este no es el lugar, ¿sí? Grupo de WhatsApp familiares que terminan en peleas políticas o con humor pasado de tono para ese grupo familiar. Es decir, justamente la pragmática social lo que va a poner en foco es qué grupo, qué comunidad, ¿sí?, o qué sociedad o qué cultura determina cuáles son las reglas de habla en una situación concreta en particular. Y en este caso, hablar de comunidad nos hace hablar de grupos puntuales respecto a las referencias. Fíjense que muchos grupos, sobre todo en Facebook, estas reglas tratan de ser explícitas, ¿sí?, e incluso se sancionan con la expulsión o con la censura, entre comillas, con la eliminación de ciertos posts que no cumplen esas reglas, ¿sí? Y otros grupos, esas reglas son implícitas, por ejemplo, grupos de compra-venta, donde de repente aparecen publicaciones de tipo político, publicaciones de tipo personal, etcétera, etcétera, o que se incumplen las normas propias de la compra-venta tal cual están estipuladas en el grupo, ¿sí? Entonces, en cada caso vamos a tener que definir qué grupo, ¿sí?, regula qué tipo de acciones y cuáles son las formas de aprendizaje, de transmisión y de sanción de esas. Y entonces ahí vamos a tener que ver también las conductas que son adecuadas o no en un contexto determinado.
Bien, para terminar esta primera parte y pasar a los conceptos clave. Entonces, habíamos dicho dos grandes ramas de la pragmática cognitiva, la pragmática social, y ahí empezamos ya con los conceptos fundamentales de la pragmática que ustedes se van a ir acordando seguramente, si no los tienen ya presentes. Bien, dentro de la pragmática cognitiva agrupamos el principio cooperativo de Grice, ¿sí? La idea, que ya vamos a profundizar, la idea de que existe entre interlocutores una convención cooperativa que tiene que ver con cumplir ciertas normas, ¿sí? O máximas, le llama él, en la conversación para lograr el entendimiento mutuo, ¿sí? Bueno, este proceso cognitivo, el principio cooperativo, lo define Grice en 1975. Puse la fecha para que ustedes tengan una guía de que el paradigma pragmático modifica el paradigma lingüístico desde mediados del siglo XX y se extiende así con fuerza probablemente hasta los 80. No es que no se extienda posteriormente, simplemente que después hubo un vuelco, digamos, empezaría lo que llamamos el paradigma crítico, que no niega el paradigma pragmático, sino que lo supera y ya toma posición política, toma determinados posicionamientos respecto a cuál es la función del análisis discursivo, del análisis pragmático, etc. ¿Sí? Pero no es una revolución paradigmática, como sí lo fue la propia pragmática, sino una ampliación paradigmática. Pero sí comienza desde mediados del siglo XX, sobre todo a partir de los 60, vamos a ver principalmente con Austin. Otro concepto fundamental de la pragmática cognitiva es la relevancia, ¿sí? Ya vamos a ver, pero cuando alguien dice algo, considera que es importante, es fundamental, fundamentalmente eso. Cuando alguien dice algo, considera que es relevante. Y cuando alguien ve que alguien dice algo, considera que ese algo es relevante, es decir, que tiene importancia y que vale la pena en todo caso prestarle atención. Pero además, está dicho de tal modo que atiende el principio de economía, ¿sí? Que está dicho de tal modo que no debiera llevar un gran esfuerzo interpretativo, cognitivo, en la interpretación, ¿sí? Sino que debiera tender al menor esfuerzo. Bien, ahí están Spielberg y Wilson, ¿sí? De 1986 en su versión en inglés, pero que llegó de manera tardía hacia los 90 directamente. Y por otro lado, la pragmática llamada social, que tiene que ver con fundamentalmente los actos de habla, ¿sí? La teoría de la performatividad, ¿sí? Cómo hacer cosas con palabras, 1962, de Austin, que es el fundamento todo de la pragmática. Ahora vamos a volver sobre eso. Y después la continuación de Searle, que ya lo llama puntualmente actos de habla, ¿sí? Y que pone en foco la intencionalidad. Después la pragmática interaccional y el análisis conversacional, también son de tipo social. Ahí los conceptos fundamentales van a ser la toma de turno, la intervención y la gestión temática, es decir, cómo en una conversación cotidiana se otorgan los turnos, se dan los turnos, ¿sí? Cuánto duran, vamos a volver sobre eso, cómo se cambia de tema, ¿sí? O cómo se plantea un tema de la acción, de la conversación, y ahí tenemos como primera instancia Goffman, que va a volver después a aparecer también con la imagen positiva y la imagen negativa, ¿sí? En términos de cortesía, y Sachs y Jefferson sobre todo, hacia el 67. Y después tenemos todas las teorías de la cortesía, Lakoff, el propio Goffman como antecedente, que Brown, Levinson, que toman las máximas de Grice y de algún modo las van a contradecir. Digamos, no es cierto, van a decir, que todos tendamos a la mejor comunicación. A veces tendemos a comunicar por otro lado, o de una manera colateral, o no de la manera tan directa como podría sugerir una máxima de calidad. ¿Por qué hacemos esto? No sé si alguien entró o levantó la mano. ¿Por qué hacemos esto? Justamente por cortesía, van a decir Brown y Levinson. Es decir, obviamos alguna de las máximas porque no queremos
invadir la imagen de nuestro interlocutor, tanto su imagen positiva como negativa. Pero sobre eso volveremos. Bien, hasta acá están aburridos, hay preguntas, ¿sí? Digo, porque esto les decía al comienzo, no estaban todas, pero es un repaso, además rapidísimo, a esta nunca es transparente, ahí tengo el mensaje de Silvia, exactamente. El mensaje no necesariamente nunca es transparente. En realidad, lo que dice la pragmática y después la cortesía es que no es necesariamente transparente, ¿sí? Al revés. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje puede ser transparente, porque es transparente en su literalidad y además en su situacionalidad. Si yo te digo, como padre o como autoridad a otro, dame 10 pesos, ¿sí? Estoy dando una orden para que el lenguaje sea transparente. No solo es que esté la orden enunciada, esté enunciada en forma de orden, sino lo que va a sumar la pragmática y lo que va a sumar Austin, que ahora vamos a eso, es las condiciones de felicidad. Es decir, yo tengo que tener algún tipo de autoridad para dar esa orden. Si no, ahí sí el lenguaje no sería transparente y el otro me contestaría, ¿quién sos vos para? ¿Sí? ¿Quién sos vos para? ¿Sí? Exactamente. Y sería la gran respuesta, justamente. Es decir, no están dadas las condiciones de felicidad, diría Austin y Sir, para que vos emitas ese enunciado lingüístico como orden. En todo caso, tendrías que emitirlo de alguna forma de cortesía. Van a decir Brown y Levinson que sería, podrías prestarme tanto, es decir, tendrías que modificar el lenguaje para que el acto de habla sea distinto. Bien, bueno, a eso íbamos justamente. Empecemos con algunos conceptos clave. Primero, la pragmática se asienta sobre el objeto de estudio, es el enunciado, ¿sí? Y el enunciado ya no es la oración y ya no es la proposición. El enunciado se toma como unidad comunicativa, ¿sí? Como una realización lingüística concreta de un hablante concreta en una situación concreta, ¿sí? No es la oración ni la proposición, que son entidades abstractas, además, entidades abstractas inicialmente de la filosofía del lenguaje, la proposición, pero también la oración de la gramática, sino cómo se usan en una situación concreta. Y determinar los alcances del enunciado también es parte del estudio pragmático, es donde acaba la significación comunidad comunicativa, ¿sí? De todas maneras, en el análisis conversacional, en general suele tomarse la equivalencia de enunciado por turno, siempre y cuando los turnos se respeten y en una conversación de dos hablen uno y otro, uno y otro, uno y otro alternadamente. Cuando la alternancia no se cumple, es que los enunciados, ¿sí?, son más por turno de un lado que de otro, por ejemplo. Y entonces esa unidad comunicativa cobra sentido, y ese hecho de que se produzcan enunciados o unidades comunicativas de un lado, no respetando los turnos, ¿sí?, es parte del análisis que tiene que hacer la pragmática. Ya vamos a volver sobre el análisis conversacional y justamente el foco que pone los turnos. Pero decía, por ejemplo, un OK en WhatsApp puede ser un enunciado, y como bien decía, las interpretaciones varias. Acá hice un breve relevamiento a partir de determinados usos del OK, de acuerdo al grupo o al interlocutor de WhatsApp e incluso a la charla, a la conversación que se viene manteniendo. Un OK puede significar significación, sí, digamos, afirmación. Entonces, che, trae la comida, compra esto. OK, sí, simplemente. Puede significar un sí, pero no me importa. Tenemos reunión esta tarde con tal cosa. OK, digamos, bueno, tengan la reunión que quieran. La verdad que no me importa, digamos, porque el otro está esperando una respuesta un poco más completa, un poco más cargada de información. Dale, yo llevo tal cosa, pues, ¿sí? Cuando contesto con OK, probablemente lo que quiero decir es no me importa, ¿sí? Es simplemente también una forma de cortesía, ¿sí? Un fin de la conversación, ¿sí? He mantenido una conversación, ya hemos visto todos los detalles sobre
sobre los cuales gira la conversación, y entonces al final, ok, y cierro, sin instancia de saludo necesaria, porque además ahí hay otros estudios que hacer en WhatsApp que tienen que ver con la pérdida de las temporalidades, es decir, hay conversaciones que se inician al otro día, a las 2 semanas, todo, y no comienzan con un nuevo saludo y no cierran con un saludo, sino que parecen conversaciones constantemente abiertas y cuya temporalidad va por otro lado que el día a día, digamos. Entonces, la conversación se sigue manteniendo, entonces nunca se cierra con instancia de saludo, sí se puede cerrar momentáneamente esa interacción con un ok, por ejemplo. O también, cuando la discusión ha sido larga, sobre todo discusiones políticas, por ejemplo, mantenidas en WhatsApp, con grupos familiares o en Facebook, el ok puede significar, listo, hasta acá llegué, estoy aburrido, ya no tengo ganas de escribir más, ¿sí? Entonces, cobra múltiples significaciones. En cada caso habrá que dar cuenta. Pero, sin embargo, el ok es una unidad comunicativa, es un enunciado en sí mismo que la pragmática toma como objeto de estudio. Ese es el primer concepto clave, el de enunciado. Otro concepto clave va a ser el de contexto, o en realidad el de contextos, ¿sí? Y acá hay quien problematiza, bueno, hay quien problematiza dentro de los apuntes que ustedes tienen, es Graciela Reyes, justamente porque va a decir, bueno, principalmente entendemos por contexto una instancia objetiva, externa al lenguaje, pero que lo condiciona, ¿sí? Externas no al lenguaje en general, pero sí al enunciado mismo, pero que lo condiciona. Tenemos lo que conocemos como contexto o contexto lingüístico, es decir, todo aquello que rodea a este enunciado, a este ok, digo, para comprenderlo, tengo que apelar a las conversaciones anteriores y posteriores, tengo que apelar a todo un contexto que lo acompañe y donde cobra su significación plena. Pero además el situacional, ¿sí?, que en general se entendía como contorno físico inmediato, quién, cómo, dónde, cuándo, para qué, con quiénes, ¿sí?, y que en las redes sociales también se resignifica. Y se resignifica porque el contorno físico pasa a ser el contorno digital. Y ese contorno digital tampoco es siempre el mismo. Ya hemos hablado de distintos entornos digitales, como puede ser un grupo familiar, un grupo de amigos, un grupo de la cátedra, un grupo de alumnos de posgrado, si yo creara un grupo del curso, puede ser distinto tipo de actividades, un grupo de difusión, pueden ser amigos, colegas, un celular institucional, y en Facebook lo mismo, pueden ser páginas, grupos con fines específicos, grupos con fines diversos, o simplemente nuestro perfil, ¿sí?, nuestro muro. Entonces, cada uno de esos entornos configura una situación específica, ¿sí?, porque establece entre quiénes habla y cuál es la relación o el grado de intimidad o de distancia que hay entre esas personas. Y también con el tema objeto del que se habla, ¿sí? Ahí la situación o el contexto situacional está redefinido por cuáles son las condiciones de comunicación digital. Ahí vamos a ver también cómo el correo electrónico cambió su perfil a medida que fueron avanzando otras formas de comunicación informal, como el WhatsApp, las redes sociales. El correo electrónico, que se concebía antes como informal, ha pasado poco a poco a transformarse en una suerte de formalidad. Entonces yo me comunico por WhatsApp en la diaria, pero si quiero darle cierta formalidad y además tener constancia del envío de determinada documentación, utilizo el correo electrónico y no el WhatsApp. Y entonces el propio avance de los entornos digitales ha cambiado un contexto digital de formal a informal, ¿sí? Y entonces se cambia el lenguaje también, o se adecua el lenguaje al tipo de comunicación que se establece. Y por último, habíamos dicho un tercer nivel del contexto objetivo externo al enunciado, que es el contexto sociocultural, ¿sí? Todas aquellas regulaciones sociales que tienen que ver y culturales que tienen que ver con
la regulación del comportamiento verbal y su adecuación a diferentes circunstancias. ¿Quién puede decir quién, dónde, cuándo y en qué situaciones? ¿Sí? Cómo se regulan determinadas situaciones lingüísticas, cómo esta orden puede ser dada o no por mí, cómo se puede referir un profesor a sus alumnos, por ejemplo, está socialmente regulado y va cambiando además con el tiempo, ¿sí? Institucionalmente regulado. Bueno, estos son contextos objetivos. Ahora, lo que la pragmática dice, fundamentalmente, es que es cierto, estos contextos existen como existencias objetivas fuera del enunciado, pero lo que se pone en juego en el enunciado es el contexto cognitivo, que es la idea que el hablante y su interlocutor tienen de esos contextos, ¿sí? Es decir, lo que se pone en juego, y ahí es donde va a entrar la teoría de la relevancia también, es cómo yo entiendo esos contextos, cómo cada uno de los hablantes piensa en esos contextos. Y de ahí viene la idea de desubicado, por ejemplo, que usamos tan a menudo. Sos un desubicado. No es nada más que la definición de aquel que entiende que una disonancia en cómo entiendo yo el contexto y cómo lo entiende él, ¿sí? Y esa disonancia es una disonancia de tipo cognitiva. No es que el contexto externo al enunciado ha cambiado, sino que lo entendemos de manera diferente, ¿sí? Y el decir que el otro es un desubicado es justamente decir que su conocimiento o falta de conocimiento del contexto, o falta de adecuación del contexto, le ha hecho proferir enunciados inadecuados para ese contexto, ¿sí? Para ese contexto objetivo, porque no lo conoce o no lo tiene conceptualizado. Entonces, el contexto cognitivo, que es lo que realmente se pone en juego en las instancias del lenguaje, sería eso, el conjunto de conocimientos lingüísticos, situacionales, socioculturales y creencias que suponemos compartidos por los interlocutores, ¿sí? en un intercambio verbal, ¿sí? Y que son pertinentes además para la producción de los enunciados, porque no todos los datos del contexto lingüístico y no todos los datos del contexto situacional y no todos los datos del contexto sociocultural son pertinentes para la producción e interpretación de significados. Simplemente que algunos de esos datos sí son pertinentes, sí los pongo en juego en la producción e interpretación, ¿sí? Porque si no, pondría en juego cada vez que produzco un enunciado, pondría en juego todo mi enciclopedia, digamos, o mi conocimiento enciclopédico, o mi enciclopedia sociocultural. Y no es así, simplemente pongo en juego determinada competencia cultural, diría Kebra Orecchione. Pongo en juego determinada competencia cultural, suponiendo que mi interlocutor, y eso tiene que ver con las máximas, las tiene también, o tiene las mismas, por lo tanto, me va a comprender perfectamente. Bueno, ahí hay entonces un contexto cognitivo, y los malos entendidos se explican por la disonancia de contexto cognitivo entre quien produce un enunciado y quien lo interpreta, ¿sí? Bien, ahí van a jugar un papel importante los frames o marcos de referencia o cuadros, ¿sí? Que son estructuras estereotipas de cómo concebimos las situaciones, fundamentalmente las situaciones comunicativas, ¿sí? Por ejemplo, un examen oral, por ejemplo, una exposición oral. Tenemos ya una idea, un encuadre previo de lo que significa y entonces nos manejamos dentro de ese marco de referencia. Sabemos lo que significa una nota administrativa y sabemos lo que significa los intercambios por WhatsApp, ¿sí? Si bien vamos construyendo todo el tiempo, justamente por la novedad, vamos construyendo nuevas significaciones. Y los marcos de referencia aparecen, por lo menos momentáneamente, como más inestables, ¿sí? Incluso en el uso de emojis no hay todavía situaciones estereotípicas, o por lo menos no para el conjunto de una comunidad de hablantes, no hay situaciones estereotípicas que nos permitan decir, bueno, este emoji me importa, me interesa si usa en tales situaciones. Lo que logró construir Evangelina hace un rato es una abstracción acerca de un marco de referencia de uso del emoji que ella tiene, ¿sí? Y que ya le da ciertas pautas. Bueno, yo lo uso cuando
una instancia afectiva, de muro personal, en escritura de familiares o personas cercanas a las que estoy afectivamente relacionadas, y quiero ponerles más que un me gusta, sino y además una posición más activa. Fíjense, logro realizar una abstracción de su propio uso, porque uno no está evaluando su uso, logró propiciar una abstracción de su propio uso y establecer un marco de referencia de uso del emoji me importa o me interesa. En este caso, me importa. Y también darle una explicación posible, hasta ahora hipotética, a ese uso. Bueno, eso es lo que construye la pragmática también a través de la noción de frame. ¿Cuáles son las situaciones estereotípicas donde se producen determinados usos y no otros? Y aquellas situaciones más ritualizadas, ¿sí?, son las que están fuertemente codificadas. Por ejemplo, habíamos hablado de una nota administrativa que todos nos enseñan hasta la forma en la que hay que presentarla, por dónde hay que presentarla, digamos, está fuertemente ritualizada, pero también los discursos religiosos, sobre todo en su parte ceremonial, están fuertemente ritualizados. Y en la vida cotidiana, incluso diría que están fuertemente ritualizados los intercambios lingüísticos entre desconocidos en un ascensor, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hacemos? Lindo día, ¿no? Sí, parece que va a ser frío. Sí, tenés razón, parece que va a ser frío. Pero hoy hace calor, sí, hace calor. Listo, digamos, es decir, sabemos que el clima es un tema, casi un código vacío, del cual podemos hablar y contestarnos y mantener el canal abierto, digamos, la función fáctica del lenguaje, abierto para no hacer un silencio que es incómodo. Bueno, eso está fuertamente ritualizado, es casi que aparece en cualquier situación de incomodidad, aparece en ese tipo de charlas. A lo sumo, en cierto grado de afectividad o conocimiento mínimo, aparece el fútbol como instancia, o incluso la política como instancia de, che, que la economía, qué fea la cosa, sí, estamos en crisis. Bueno, y siempre se repite desde los 80 hasta esta parte las mismas frases, porque es parte no de un intercambio de análisis político, simplemente es poner en práctica la función fática del lenguaje, mantener abierto el canal y sobre todo evitar el silencio incómodo, ¿sí? Y entonces, fíjense que aparecen 3 temas: el clima en primera instancia, la economía en segunda instancia, la política, el fútbol, 3, 4 temas que aparecen como comodines para esas situaciones de incomodidad, ¿sí? O de situaciones que no están ritualizadas, pero que aparecen que son aquellas donde predomina el silencio entre 2 desconocidos y tienen que decir algo. Y entonces apelamos a ese mapa de temas. Sí, además. Bien, ¿se entiende lo de los contextos? Sí. No, que en sí, lo sí. que decías del ascensor o de cualquiera de las otras temáticas clásicas en ese tipo de interacciones, también no solamente está ritualizado como la interacción, sino la perspectiva, porque si entras al ascensor, está lloviendo un montón y decís qué lindo día, es probable que no se termine de producir la interacción como se espera. Hay como acuerdos de lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, incluso en esas situaciones. Alguien está soleado, alguien dice qué lindo día, y si le respondés parece horrible, se corta como o sea, no solamente el tema, sino la evaluación sobre el tema es lo que está ritualizado. Sí, pero también está probado que existen intercambios sobre el clima que son bastante contradictorios entre sí, ¿no? Es decir, lindo día, sí, lindo día, aunque hace frío, sí, hace frío, digo, porque como la instancia no evalúa el grado de veracidad o no, claro, de lo dicho, es cierto que tampoco puedo despegarme de lo verídico tanto que digo lindo día y hay un tornado afuera, pero manteniendo ciertas normas básicas. Y con la economía casi te diría que pasa al revés, es casi obligatorio criticar el Estado. Claro. Exactamente, es decir, nadie dice, che, qué bien que estamos. Digamos, nadie entra a un ascensor y toma el tópico de la economía para hablar bien de la situación. Es justamente hablar mal de la crisis y de la mala situación, es parte de la convención y del quejido social, digamos, nada más. Pero sí, tenés razón que hay cierto apego al grado de verdad, digamos. Y ahí podrían producirse
interferencias respecto a los posicionamientos, respecto a las competencias, pero el contexto cognitivo. Si vos me decís, che, qué mal que estamos, bueno, siempre hemos estado mal, y yo empiezo a defender al gobierno, por ejemplo, podría suceder, he visto que sucede ocasionalmente, digamos, cuando vos querías mantener un canal abierto simplemente, pero en tu evaluación no entró la posibilidad de que el otro te conteste de un posicionamiento ideológico, por ejemplo. Bueno, todo eso es lo que entra en juego, incluido en el contexto cognitivo, la evaluación que yo hago del otro. Y mientras menos relación tengo con el otro, mientras menos lo conozco, peor puede ser mi evaluación. Entonces yo creo que le voy a hacer un comentario del clima o de la economía y que el otro me va a contestar en la misma sintonía. Y sin embargo puedo errarle a mi evaluación. Digamos, el cálculo interpretativo y el cálculo productivo pueden ser infelices o infortunados, como diría Austin. ¿Sí? Es decir, hay un infortunio justamente porque yo evalué mal a ese otro con el cual comunicarme. Bien, pero lo importante justamente es eso, que el contexto funciona intralingüísticamente, si se quiere, porque se trata de un contexto cognitivo, es decir, no el contexto objetivo tal cual existe fuera del enunciado, que efectivamente existe, ¿sí? Es observable, objetivo, sino el contexto cognitivo, es decir, cómo evalúa cada uno de los interlocutores ese contexto. Y ahí tiene que ver con las competencias socioculturales, la situacional. Entonces, cuando yo hago el comentario de la economía y de la crisis, estoy diciendo, bueno, esta es una situación incómoda, estoy evaluando el contexto situacional, no me gusta el silencio, ¿sí? Supongo que a esa persona tampoco le gusta el silencio, entonces vamos a elegir de entre los temas estereotípicos de esta situación, alguno para decir. Y entiendo que en esa situación él no va a entender que yo estoy apelando a un contexto sociocultural específico, sino que mantengo simplemente la función fáctica. Y ahí es donde erro, porque el otro, cuando yo le hablo y digo, che, qué crisis, entiende la situación, pero en su evaluación sociocultural y en su posicionamiento ideológico, entiende que mi aseveración tiene que ver con la certeza, la verdad o la falsedad del enunciado, y entonces contesta desde la ideología, por ejemplo. Bueno, ahí hay contextos, disonancias contextuales cognitivas, ¿sí? No estamos sintonizados en nuestra evaluación del contexto. Bien, ahora, decía hace un rato que gran parte de todo esto se lo debemos a Austin, ¿no? Cuando escribe en 1962 Cómo hacer cosas con palabras, él viene de la filosofía del lenguaje, en realidad, ¿sí? Está trabajando de la filosofía del lenguaje y crea lo que él mismo llama una fenomenología lingüística, es decir, el lenguaje como fenómeno observable, y por eso el foco en el uso. Y principalmente va a contradecir la teoría de las proposiciones, de la filosofía, donde destacaba fundamentalmente los enunciados constatativos, aquellos donde podemos decir que son verdaderos o falsos. Y va a decir, no, existe algo más, existen los enunciados performativos o realizativos, ¿sí? Es decir, aquellos donde realizo un acto, aquellos a través de los cuales realizo un acto y que tienen que ver con las circunstancias específicas, ¿sí? Esto que hablábamos recién de actos que cumplen condiciones de felicidad o infelicidad, o actos afortunados o desafortunados, o infortunios en este último caso, ¿sí? Es decir, justamente la felicidad del acto tiene que ver con el ajuste a la situación comunicativa, ¿sí? Y con el entendimiento y la sintonización de los contextos cognitivos de hablante e interlocutor. Lo cierto es que va a decir que hay enunciados que no describen ningún hecho en particular, ni pueden ser catalogados como verdaderos o falsos, sino felices o infelices, en los que se describe, se realiza una acción, ¿sí? Y que muchos de esos actos performativos, ¿sí? Son explícitos. Por ejemplo, aquellos que involucran los verba dicendi, es decir, los verbos del decir. Juro, prometo, declaro, niego, ordeno, bautizo, etcétera, se producen en el mismo acto de decirlo. Todo esto lo paso rápido porque ustedes ya lo conocen, digamos, como materia general,
y si no está bien especificado en el apunte de Graciela Reyes. Pero lo importante y lo fundacional de John Austin, como lo expresa su título, es que fundamentalmente las palabras, los enunciados, hacen cosas. Esto que tenemos aquí resaltado, ¿sí? Que es, cuando yo enuncio algo, estoy haciendo algo. Entonces hay que tomar cada intervención en redes sociales, cada intervención en WhatsApp, cada correo electrónico, no solo como un texto, ¿sí?, suelto, sino como una acción. Y la primera pregunta es, ¿qué está haciendo quien enuncia? ¿Sí? Esa sería la primera pregunta, la pregunta que surge de la propuesta de Austin. El lenguaje es performativo, el lenguaje hace, y cada vez que se hace uso del lenguaje se está realizando una acción, ¿sí? Bien, entonces la primera pregunta es, ¿qué está haciendo? Cuando manda un mail, cuando escribe un WhatsApp, cuando participa en Facebook, cuando o hace un post, o reacciona, o escribe un comentario, etc. La primera pregunta es esa, ¿qué está haciendo? Y la segunda, vamos a ver a partir de Grace, va a ser ¿qué quiere hacer? ¿Sí? Porque va a haber una pequeña diferencia ahí. Bueno, Austin va a avanzar en la clasificación. Acuérdense que el supuesto libro de Austin es en realidad una compilación de conferencias que él expresa en la Universidad de Oxford y que luego se compilan. En esas definiciones él va a tener una faltante, digamos, que no va a terminar de delinear su teoría de los actos perlocutivos. A ver. De los actos perlocutivos, ¿sí? Sino que va a centrarse en la ilocutividad. Y ese va a ser la fuerza de toda su teoría, va a estar en la ilocutividad como continuadora de la performatividad. Ustedes se acuerdan esta distinción entre acto locutivo, que sería el significado literal, convencional, de un enunciado, aquel que tiene que ver con la fonética, con la entonación, con la sintaxis, ¿sí? El acto ilocutivo, que tiene que ver con el valor, ¿sí?, convencional, además, ¿sí?, que los clasifica, absolver, condenar. Y después va a decir el acto perlocutivo, que es lo que no termina de delinear, porque de algún modo habla del efecto o consecuencia que se busca lograr sobre el interlocutor. Y acá ha sido malinterpretado porque no es el efecto o consecuencia que efectivamente tiene sobre el interlocutor, sino el que se busca lograr. Y él lo separa del ilocutivo. Pero si el ilocutivo es la intención, si el perlocutivo es la intención, ¿qué es el ilocutivo? ¿Sí? El enunciado que puede traducirse a través de un verbo dicendi. Por ejemplo, yo anoté varios ejemplos acá. El acto ilocutivo puede ser afirmar algo. El acto perlocutivo, y ahí está orientado hacia el enunciador. El enunciador es quien afirma. Y el acto perlocutivo es convencer a alguien, ¿sí? El acto que realiza el lenguaje está orientado hacia el enunciatario. El acto ilocutivo puede ser agradecer, ¿sí?, dar gracias. Puede ser el acto ilocutivo. El acto perlocutivo de ese agradecimiento puede ser agradar, caer bien, ¿sí?, por ejemplo, o mantener la amistad, ¿sí? Es decir, pero siempre el acto perlocutivo es parte del propio acto enunciado, ¿sí? No es una respuesta que da el interlocutor, o si efectivamente el interlocutor se logra convencer o agrada o se enamora del enunciador. No, es la intención puesta en el propio acto del lenguaje, ¿sí?, acompañada no solo del acto ilocutivo del decir, sino también de una intención. El acto ilocutivo, por ejemplo, el último ejemplo sería degradar, ¿sí?
que para que sea feliz, quien degrada tiene que tener las condiciones y estar en la situación de poder degradar al otro, es decir, quitarle algún grado, ¿sí? Y el acto perlocutivo de esa degradación puede ser, y de hecho lo es, deshonrar, ¿sí? Digamos, es una orientación hacia el otro. Bien, supongamos, por ejemplo, para ahí pararnos un poco, que el acto ilocutivo sea likear, ¿sí? Es decir, poner un like o me gustear, si quieren. ¿Cuáles podrían ser los actos perlocutivos posibles? ¿A quién se le ocurre? De acuerdo a la teoría de Austin. Piensen, ¿cuándo ponen me gusta? No va a decir que siempre ponen me gusta en las mismas circunstancias. Aprobar. Bien, dice Maya. Aprobar, fíjense, lo que usa es interesante como acto perlocutivo, porque como supongamos que yo creara un grupo de Facebook para este curso de posgrado y pido que intervengan, ya no lo pido en el foro de las aulas, sino que intervengan en el propio grupo con la teoría, mi like como docente del curso probablemente sería distinto al like que puede darle un compañero, ¿sí? Es decir, ahí sí tendría el sentido de aprobación, sería distinto, porque podría estar ligado incluso a la aprobación real, concreta, que tiene que ver con la aprobación del curso, ¿se entiende? Es decir, y ahí estamos con la cuestión de los actos felices o infelices también, es decir, pero tiene ese sentido, ¿sí? También es cierto que la propia palabra aprobar tiene diferentes sentidos, es decir, uno aprueba porque está en situación de aprobar al otro. También es cierto que nos podemos ver en esas situaciones cotidianas de aprobar al otro, ¿sí? O de creer que el otro necesita nuestra aprobación y nuestro acompañamiento, por ejemplo. Bueno, ¿no les parece que acompañar es uno de los actos perlocutivos del like? ¿Cuál más? ¿No se le ocurre más? A mí se me ocurre. Buenos días, profesor. Sí, Viviana. Me interesa, por ahí hace rato cuando hablaban con el otro emoji del me importa, sí. Yo suelo utilizar este emoticón para decir que me interesa, estoy de acuerdo. Bien, estoy de acuerdo, ese es otro sentido. Acordar sería, en el sentido perlocutivo, sería el likear, que sería el acto ilocutivo, tiene la finalidad de acordar o expresar un acuerdo, pero también de mostrarte mi existencia, ¿sí? Es decir, vos de repente colgó algo Viviana, colgó algo Evangelina en un grupo de lingüística. A mí me interesa hacer vinculaciones lingüísticas profesionales, ella no me conoce, pongo un like, ¿sí? Es decir, sí, ¿y este quién es? ¿Se entiende? Es decir, mostrar la existencia, poner en evidencia la propia existencia para un otro también es un acto perlocutivo del like. Entonces, esta distinción no es operativa por ahora, después la va a ir mejorando Grace, pero es operativa por lo pronto para esto, para distinguir el acto que yo hago, ¿sí? Y que ya es un acto ilocutivo en sí, ya tiene una intencionalidad, digamos, o por lo menos ya hace un acto que es likear, así como absorber, afirmar, agradecer, degradar, pero además que tiene toda una carga de intención orientada hacia el otro que constituiría un acto perlocutivo, separable a los fines analíticos del ilocutivo. Bueno, de todas maneras, esa es la cuestión, la gran cuestión irresuelta de Austin, digamos, porque no termina de delinear, porque se muere antes. De hecho, sus conferencias son publicadas como libro póstumamente, ¿sí? Bien, recién dije Grace y era Sears, en realidad. Quien le continúa es su discípulo John Sears, que le da el nombre de actos de habla a estos actos, ¿sí?
y que además hace una de las máximas de la pragmática. Si el otro era la máxima de la pragmática que podíamos sacar de Austin, era que a través del lenguaje se realizan acciones, lo que podemos sacar decir es justamente que hablar consiste en realizar actos conforme a reglas, ¿sí? Esa es una de las grandes máximas que resume casi el paradigma pragmático, por lo menos en su primera parte. Va a tomar de vuelta el acto locutivo, ¿sí? Y locutivo, ¿sí? Y le va a llamar, y ahí está la fuerza o intención del hablante, y el acto perlocutivo él lo va a correr hacia el lado de los efectos o consecuencias, ¿sí? Digamos que en términos comunicativos o situacionales va a empezar a formar parte casi del acto, del propio acto, la respuesta esperada. Y entonces la felicidad o infelicidad del acto no tiene que ver solo con la situación, que sea acorde a la situación, es decir, que el que lo diga a quien lo debe decir en un momento adecuado para decirlo, como puede ser el bautizo, como puede ser incluso la aceptación de matrimonio, como puede ser la promesa, etcétera, etcétera, sino que además obtenga la respuesta esperada, ¿sí? Entonces va a incorporar la respuesta como condición de análisis de la felicidad, de las condiciones de felicidad del acto perlocutivo y del acto de habla en sí, en general. ¿Se entiende? Y además, otra distinción que va a ser aquella entre actos directos que coinciden el aspecto locutivo e ilocutivo y se expresa directamente la acción, ¿sí? Te pido 10 pesos, ¿sí? El acto de pedir está directamente enunciado, y otros actos indirectos donde el aspecto locutivo e ilocutivo no coinciden. Acabamos de analizar, por ejemplo, el like, ¿sí? En tanto acto locutivo es poner una mano con el pulgar arriba, en tanto acto ilocutivo era likear o dar me gusta, y habíamos dicho que para Austin tenía varias condiciones perlocutivas, ¿sí? Varios sentidos perlocutivos, ¿sí? Pero acá lo que no coincide es justamente eso. A ver, espérenme un ratito, tengo que poner en pausa. Disculpen, es que estaban tocando la puerta y estoy solo, así que, así que tuve que ir a abrir un ratito. Bien, les decía entonces, por eso me desconcentré, que el like habíamos dicho entonces que puede ser un acto locutivo directo o indirecto, en la medida que si lo que yo quiero es justamente eso, decir que algo me gusta, ¿sí? Estaría siendo un acto locutivo directo, un acto de habla directo, ¿sí? Porque acto locutivo e ilocutivo coinciden, pero que si lo que yo estoy queriendo hacer excede a ese me gustear o likear, ¿sí? Y tiene otras acciones, conlleva otras intenciones, entonces ahí voy a tener un acto indirecto. Es decir, que el mismo mensaje, el mismo enunciado, puede ser directo o indirecto según la situación en la que se inscriba. Hasta ahí vamos. ¿Dudas? Estamos de vuelta pasando rápido, recuperando conocimientos de Austin y Sir. Vamos a ir con Grice. Bien, establecido entonces las bases de la pragmática sobre lo que se hace con las palabras y sobre un nivel interaccional, sobre todo,
Grice va a elaborar los principios de cooperación, el famoso principio de cooperación, que es un supuesto pragmático, ¿sí? Del punto de partida de Grice, es que supone que todo intercambio comunicativo presupone la intención de cooperar, ¿sí? De que hay un acuerdo previo entre los interlocutores, de que lo que se va a decir, de que van a hacer un esfuerzo por entenderse, ¿sí? De que yo voy a hacer un esfuerzo en enunciar las cosas de tal modo que se me interprete y que mi interlocutor va a hacer un esfuerzo por comprender aquello que le estoy diciendo. Ese es el principio de cooperación. Dice que Grice que esa es la base de toda conversación en la vida cotidiana y en realidad de toda conversación, de todo intercambio comunicativo, esa es la base. Vamos a ver que después Spielberg y Wilson dice que la base es no diametralmente opuesta, sino anterior a eso. Que puede haber un principio de cooperación, pero que no es el inicio de la intención de comunicar, no es el principio de cooperación. Simplemente que una vez que uno se ha puesto a conversar, se entiende que ambos vamos a cooperar para el mejor entendimiento, ¿sí? Y que Grice se elabora como máximas, ¿sí? Y además como un imperativo. Fíjense, la máxima general del principio de cooperación dice: haga que su contribución a la conversación sea en cada momento la requerida por el propósito o la dirección del intercambio comunicativo en el que usted esté involucrado, ¿sí? Se supone que la máxima que gobierna el principio de cooperación es esta, es que yo diga las cosas de forma coherente, ¿sí? Y en la cantidad coherente y sobre el tema coherente a la situación específica de comunicación en la que me encuentro. Bien, él las enuncia como máximas, en términos habíamos dicho, imperativos, pero en realidad lo que él trata de hacer es reconstruir cómo estaría funcionando los mecanismos cognitivos de nuestro cerebro cuando establecemos una comunicación. Y presupone este principio cooperativo del cual se desprenden las famosas máximas de Grice, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cantidad, calidad, relevancia y modo. Entonces, cuando él dice, la cantidad básicamente no tiene que ser más extensa de lo que deba y no tiene que ser tan corta que no se termine de interpretar. Entonces, el hablante y el interlocutor estarían de acuerdo en que si un enunciado tiene determinada cantidad de información, es porque es la cantidad necesaria, ni más ni menos. Esa sería la máxima de cantidad de Grice. Entonces, para evaluar los intercambios comunicativos en redes sociales y servicios de comunicación, tendríamos que partir también de esta idea. Es decir, que lo que tiene es la ventaja de entender que efectivamente cuando establecemos una comunicación se presupone, que hay una intención de intercambiar sentidos y de interpretar sentidos, por lo tanto, tratamos de cumplir esas máximas. Y cuando no se cumplen, dependiendo de determinadas condiciones, los ponemos en cuestión. ¿Sí? No te entendí. O no sé, no puedo opinar en eso, decime más, contame más, ¿sí? O no entendí bien cómo fue, completame. Es decir, estamos pidiendo al otro que cumpla la máxima de cantidad. Y también, te fuiste, anda al punto, le decimos, ¿sí? Es decir, cuando decimos a alguien que vaya al punto es que se está excediendo la máxima de cantidad, que no está cumpliendo la máxima de cantidad porque se está excediendo en el contenido y aquello que nos tenía que contar o argumentar, etcétera, está dando información innecesaria, ¿sí? Y le pedimos que concrete. Bueno, ese es el pedido de respeto a la máxima de cantidad. Calidad, entonces lo que debemos rastrear en redes sociales, cómo se realizan también esos pedidos de respeto y cómo se realizan esas convenciones. Acuérdense que además en redes sociales hay cierta convención implícita respecto a la extensión de los posts. Ya nadie lee, ¿sí? O pocos leen posts extensos, salvo, como dice Evangelina, los que somos más viejitos y nos ponemos a leer. Después nadie lee posts extensos, entonces hay como una máxima de cantidad generalizada por el uso, pero además por las propias redes, que nos habla de elaborar los mensajes cada vez más cortos, más concretos. Bueno, ahí también hay que ver en qué momento se excede,
Y como, por ejemplo, recuerdo ahora que lo estoy diciendo, una conversación en WhatsApp, grupo familiar, descontextualizada, pelea política, ¿sí? Y a la tercera, cuarta argumentación que dábamos, salta un primo y me dice, oh, yo no pienso leer todo eso, ¿sí? O cuánto escribieron, yo no pienso leer todo eso. Es decir, ya veníamos de una descontextualización respecto a la finalidad del grupo, pero además ahí hay una cuestión de máxima cantidad. No, es un exceso para WhatsApp. Y la verdad que mantener una discusión política en un grupo familiar de WhatsApp es un exceso, es una falta, es una desubicación, ¿sí? Respecto a los fines del grupo, a las convenciones del grupo, y también una falta a las máximas conversacionales. ¿Sí? Ya vamos a ver que no toda falta de las máximas es mala, al contrario, hay buenas. ¿Sí? Después la calidad tiene que ver con los valores de falsedad y verdad, ¿sí? Fundamentalmente, y principalmente aquello que pueda demostrarse, lo cual hoy no sería una exigencia dentro de nuestros intercambios, pero porque se privilegia la opinión por sobre la verdad o la falsedad y por sobre la demostración, pero sigue siendo una exigencia en determinados tipos de comunicaciones, ¿sí? La relevancia tiene que ver con que se ordene la información de manera tal que lo que sea más interesante tenga mayor exposición, tenga mayor detalle y esté en primer lugar, y lo menos interesante después. Por ejemplo, que se tenga en cuenta al oyente, al interlocutor, en la formulación del mensaje, y finalmente la de modo, que tiene que ver con claridad, básicamente, evitar la ambigüedad, todo. Sin embargo, lo que van a sostener los críticos de Grice es que como principio, el principio cooperativo está bien, porque nos hace entender que efectivamente se supone que dos interlocutores lo que tienen es lo que demuestran es un grado de acuerdo en complementarse, en cooperar para la construcción del significado, pero que sin embargo las máximas no se respetan como tales, ¿sí? La gran mayoría de las veces, y que el rompimiento de esas máximas es más la norma que la excepción, ¿sí? Entonces que en el habla cotidiana no respetamos esas máximas por miles de razones o por cientos de razones que nosotros tenemos que analizar. Pero Grice sí dice, bueno, estas son máximas que regulan la conversación y el principio de cooperación. La violación de cualquiera de estas máximas lo que dispara es un proceso inferencial, ¿sí? Y es donde el interlocutor compromete sus conocimientos, sus competencias pragmáticas, socioculturales, en la reconstrucción del sentido. ¿Por qué me está diciendo más de lo que le pedí? O al revés, ¿por qué me está diciendo menos de lo que me pedí? ¿Sí? Inmediatamente el cerebro se pregunta el porqué de ese rompimiento de una máxima. ¿Por qué me está diciendo mentiras? ¿O por qué me está diciendo algo que no puede probar? ¿Por qué me está hablando de todo esto secundario? Bueno, supongamos que yo quiero ocultar algo, minimizar algo, empiezo a darle vueltas al asunto por temas secundarios y nunca llego al meollo de la cuestión, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, las disculpas como acto enunciativo general tienen esa práctica de empezar por temas secundarios, ir hasta ir llegando al núcleo central de lo que se quiere decir. Entonces, cuando alguien no va al centro o incumple la máxima relevancia, inmediatamente se dispara un proceso inferencial acerca de por qué ese alguien no está incumpliendo la máxima de relevancia, ¿sí? Hay un proceso cognitivo, que es la inferencia, propiamente dicha, dice Grice, que lo que hace es eso, es reconstruir cuáles son los sentidos que tienen esas rupturas, ¿sí? Cuando alguien no es claro, tiene que tener un sentido. Digo, un ejemplo que siempre se da es las primeras páginas del Nombre de la Rosa de Eco, que es hermosa novela, pero hay que pasar las primeras páginas, digamos, las primeras 50, 100 páginas, hay que pasarla, una densidad. Entonces, de algún modo, Eco ahí estaba incumpliendo voluntariamente la máxima de modo, ¿sí? Siendo oscuro, siendo denso en sus contenidos. Bueno,
porque estaba escribiendo para un público capaz de superar esa primera instancia, digamos. Y entonces la inferencia que uno puede decir estaba poniendo a prueba, ¿sí? Y preparando después, si se quiere, a su público lector para la segunda parte de la novela. Bueno, todo eso, todo ese contenido no dicho, pero que uno reconstruye a partir de la inferencia, es la implicatura o el contenido implícito, ¿sí? Que es otro de los fundamentos de la pragmática. La idea de que entonces el enunciado, como tiene dos significados por lo menos, un significado literal y un significado comunicativo o del hablante, traslada en ese paso mucho contenido implícito o implicatura, ¿sí? Que, repito, se lo reconstruye a partir del proceso cognitivo de la inferencia y que puede dividirse en tres por lo menos. Acá hay distintas posiciones de Grice, perdón, de Ducrot, todo. Yo he tratado de simplificar porque no me interesa tanto la disquisición, sino una visión general de la pragmática en tres contenidos implícitos. Por un lado, la presuposición, que es ese contenido implícito, implicatura o implicación, que es parte del lenguaje, ¿sí? Que va trasladado por el propio lenguaje. Si yo digo, ha dejado de quererme, ese enunciado presupone que antes me quiso, ¿sí? Si yo digo, otra vez llegaste tarde, ese enunciado presupone que ya habías llegado tarde con anterioridad, ¿sí? Es decir, en el propio lenguaje está implícito, presupuesto, un contenido que no está dicho, ¿sí? Pero que se desprende necesariamente del enunciado. Entonces, esa es una primera instancia donde actúa la inferencia, es en completar los sentidos trasladados por el propio lenguaje. Nos pasa mucho con el lenguaje académico cuando vemos alguna frase que dice en segundo lugar, y vemos en segundo lugar y decimos, bueno, pero ¿en qué momento dijo en primer lugar? Y buscamos hacia atrás y a veces no lo encontramos, es decir, no hay una hilación, pero sí la inferencia presupone que si hay un segundo lugar, hubo un primer lugar, ¿sí? O por un lado, por el otro, ¿sí? También que aparece por un lado tal cosa y nunca se completa, ¿sí? El por el otro. Es decir, el propio lenguaje y la propia lógica del lenguaje hacen que haya un contenido, la presuposición, que no está dicho, pero que está presupuesto, ¿sí? Bien, después tenemos lo que son las implicaturas conversacionales y que tienen que ver con, o implicación pragmática, que tienen que ver con lo que hablamos, el rompimiento de alguna de las máximas, la violación de las máximas dispara un proceso inferencial de decir, bueno, hay en esta violación de las máximas de conversación un sentido y yo tengo que encontrar ese sentido. Y para encontrar ese sentido voy a tener que ayudarme de lo gestual, voy a tener que ayudarme de mis conocimientos genéricos respecto al tipo de comunicación, temáticos respecto al tipo de comunicación que estamos manteniendo, para tratar de reconstruir cuál es el sentido de que se viole una de estas máximas, si lo que rige supuestamente es el principio de cooperación. Si rige el principio de cooperación y no está cooperando mi interlocutor, entonces tengo que tratar de entender por qué no está cooperando, ¿sí? Y darle un sentido a esa falta de cooperación, ¿sí? Por ejemplo, la máxima de cantidad, cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Bien. Y nos esperamos una respuesta. Inmediatamente, nosotros esperábamos una respuesta más completa, ¿sí? Sobre todo si le preguntamos a alguien afectivamente en el desayuno. Inmediatamente, bueno, si es mi hijo adolescente, yo diría, bien, ¿qué? Contame algo, porque la pregunta apuntaba, ¿sí? A que desarrolle un contenido. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, punto, ¿sí? Típico adolescente. Entonces, nosotros ahí, desde la implicatura conversacional, diríamos, bueno, está rompiendo la máxima cantidad respecto a lo que yo le estoy pidiendo, no está cooperando, pero eso puede deberse a dos cuestiones. Una cuestión genérica, de tipo genérico, que tiene que ver con la edad de mi interlocutor, adolescente, su condición de hijo, y además la temática de la escuela, ¿sí?
con lo cual esa configuración de la conversación ya hace que no quiera relatar más, ¿sí? Y por eso rompa la máxima cantidad, o puede irle estando mal y tener problemas en la escuela, y entonces yo ya apelo a otra información, que es la información contextual, ¿sí? Incluso a toda mi competencia sociocultural, de lo que es el bullying, a imaginarme que puede tener esto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la ruptura de una máxima conversacional me lleva a formularme hipótesis de sentido no dicho, ¿sí? Y además a ver por qué está rota esa máxima. En el caso de no fuera mi hijo, fuera mi esposa, me dice bien. Si le pregunto cómo le fue en el trabajo, pienso está enojada, no quiere hablar conmigo, ese tipo de cosas. Es decir, también una configuración de la situación particular y además una comparación de la conversación con conversaciones similares de días anteriores que me muestran un cambio en ese interlocutor, una modificación en ese interlocutor. Y por último, decíamos los sobreentendidos. Toda la información contextual que es necesaria para la interpretación de determinados sentidos, que ya no solo tienen que ver con el conocimiento lingüístico, metalingüístico, sino también con el conocimiento del contexto en general. No solo de la situación, sino del contexto sociocultural en general y también de mi competencia enciclopédica, es decir, de todo lo que yo conozca para ponerlo en juego en la interpretación de significados. Hasta ahí vamos, así vamos cerrando con los últimos aportes y conceptos, y vuelvo a mostrar el aula para quienes no estaban. Después me dicen si ya les llegó, por favor, el link para entrar. Bien, hasta ahí estamos. 10 segundos para ver un video, dice Maximiliano Quintero. Bueno, no te entendí, Maxi, cuál era el pedido. Bien, ahí respecto al likear, también Maya decía que puede legitimar. Efectivamente, si alguien con autoridad en algún sentido me likea, funciona como una cita de autoridad. Es decir, yo publiqué algo, hice un post y me likea, no sé, por decir Austin, que en paz descanse. Es decir, hago un post sobre pragmática, me likea Austin, de algún modo me está legitimando, ¿sí? O en política me likea, no sé, Máximo Kirchner, dentro de cierto grupo me está legitimando. O me likea Gabriela Palazzo, algo que yo puse sobre mi curso, me legitima, digamos, en lo que digo, ¿se entiende? Hay una legitimación que se da a través de quién me da el like, ¿sí? O quien me comparte. Por ejemplo, el otro día hablamos de esto sobre cómo se desarrollan ciertas redes intelectuales en Facebook que te terminan dando legitimidad porque algún post interesante hecho desde Jujuy, en una situación marginal, si se quiere, de la política académica, reposteado por alguien del centro y con posición en el centro, Buenos Aires, es resignificado, reinterpretado y valorado. Entonces, un repost, por ejemplo, o un compartido, siempre funcionan también como legitimación. Bien, me dice Carmen que no les llegó el link, así que ahora vamos a volver a entrar. Bueno, vamos a resumir los siguientes conceptos fundamentales, porque de todas maneras están en la lectura obligatoria, que es la de Graciela Reyes, y que me interesa rescatar. La teoría de la relevancia, ¿sí?, de Spierberg y Wilson, que acá llegó en el 84, en el 94, pero es anterior, es del 86-87, ¿sí? Fundamentalmente ellos van a basar su teoría que, retomando lo del significado literal y lo del significado comunicativo o interpretación, que existe un proceso que tiene que ver con la competencia lingüística de interpretación, que es la codificación, decodificación, ¿sí?, en la producción e interpretación de sentidos. Pero otro basado en la ostensión o manifestación de lo que yo quiero significar, ¿sí?, y en la inferencia, como habíamos visto, que es un pensamiento deductivo
interpretante que trata de agarrar todas las señales lingüísticas y no lingüísticas, y además los conocimientos, para reconstruir el sentido general. Pero lo más importante de la teoría de relevancia, por lo menos como máxima general, es que todo acto de comunicación ostensiva, dice la regla, la máxima, comunica la presunción de su propia relevancia óptima. ¿Qué quiere decir esto? Todo acto de comunicación, todo enunciado, se considera relevante, ¿sí? Todo enunciado parte de un principio de que si lo hago, si lo convertí en enunciado, si llené el silencio o si hice un comentario, lo considero relevante, lo considero importante, lo considero que vale la pena hacerlo. Si puse like, es que considero que vale la pena hacerlo, ¿sí? Si no lo puse, considero que no vale la pena hacerlo, ¿sí? Entonces, cualquier enunciado antes de su propio sentido ya es un acto que afirma en primera instancia su valer la pena o su importancia o la presunción de su relevancia, ¿sí? Por el mismo hecho de su existencia, ¿sí? Porque es un hecho físico que desde por sí modifica el ambiente, ya sea sonoro, si interrumpo el silencio para decir unas palabras, o lleno un casillero de comentarios, o hago un post, ¿sí? Si lo hago es porque considero que vale la pena que exista, que ese puede ser relevante para mí, para alguien, ¿sí? Los destinatarios de esa relevancia serán motivo de análisis, pero por lo pronto el presupuesto de la relevancia es que todo enunciado parte de la idea de que es relevante en sí mismo, ¿sí? Y porque consideramos entonces que la existencia misma del enunciado es relevante, el interlocutor la da por sobreentendida, es decir, si lo puso es porque es relevante. Y porque es relevante voy a hacer un esfuerzo de entenderlo, ¿sí? Porque es importante esto, ya que existe, ¿sí? Voy a hacer un esfuerzo de entenderlo. Aunque ese esfuerzo ojalá sea el mínimo, ¿sí? Entonces, lo que espera nuestro interlocutor, o lo que nuestro interlocutor espera de nosotros, de cada uno de los enunciadores, es, uno, que lo que se dice, lo que se hace, digamos, valga la pena, sea importante, tenga relevancia, se haga por algo, y dos, que esté dicho del mejor modo posible para que no nos exija un esfuerzo desmedido en su interpretación, ¿sí? Es decir, que nadie escribe o dice o reacciona por nada, pero que además ese alguien que escribe, dice o reacciona entiende que nosotros vamos a interpretar eso, ¿sí? Esa es la teoría de la relevancia. Tiene estos dos principios fundamentales, pero el fundamental, y que me parece necesario para el análisis de redes sociales y servicios de mensajería, es esto. Es decir, todo enunciado que existe está afirmando por sí mismo y por su propia existencia su relevancia. Si no, no existiría, ¿sí? Y entonces cualquier cosa que se escriba, se publique, tiene que tener una razón de ser. Tiene que ser relevante, tiene que tener una importancia. Y eso le da la importancia a todo enunciado a priori, ¿sí? Y además, el propio interlocutor espera que así sea, pero además espera que esté dicho, espera que haya, sí, hay un principio de cooperación que esté dicho de él mismo de tal modo que yo pueda interpretarlo con el menor esfuerzo posible. Y si me exige mucho esfuerzo, ¿sí?, la interpretación, o bien repregunto, porque no lo entiendo, o bien hago un esfuerzo mayor porque creo que es relevante hacer ese esfuerzo, si no, no lo hago, ¿sí? Entonces, lo que en esta segunda instancia permite el principio de relevancia es explicar que de una opción, de múltiples opciones posibles o formas posibles de decir las cosas, se optó por determinada, ¿sí? En redes sociales podemos poner OK, podemos poner pulgar arriba o podemos poner el símbolo de OK, que es los dedos cerrados. Bueno, cualquiera de esas opciones tiene que tener su explicación. La propia existencia tiene que tener su explicación del OK o el pulgar o el dedo cerrado, pero además
la opción misma tiene que tener su interpretación, como si estuviéramos hablando de el eje paradigmático o de la selección del que hablaba Saussure, ¿sí? Bien, ahí tienen algunos conceptos fundamentales de la teoría de la relevancia, y después vamos a tener, porque ya estamos en hora, la teoría de la cortesía de Brown y Levinson. La conocen, y si no, fundamentalmente se centra en que todo hablante tiene de sí una imagen positiva y una negativa, ¿sí? La positiva es la necesidad de ser aprobado y aceptado por los demás. Y la negativa es la necesidad de no ser molestado o no sufrir imposiciones. Por lo tanto, en la conversación, las máximas conversacionales se rompen porque justamente existe la cortesía. Y entonces, supongamos que la Chilindrina, para los que somos más viejos, le iba a pedir algo a don Ramón, empezaba, papito lindo, mi amor, es decir, trabajando sobre la maximización de la imagen positiva del otro para realizar un pedido. Entonces, según las máximas de Grice, según el cumplimiento del principio de cooperación, la Chilindrina tendría que haber ido y decir, papá, dame 10 pesos, ¿sí? Porque es el mejor modo, el más claro, el más directo, el más corto de pedir dinero, ¿sí? Cumpliendo el acto de habla de pedir. Sin embargo, eso no se realiza y empieza con una instancia de cortesía que tiene que ver con la cortesía positiva, que es elogiar al otro, llenarlo de mimos, hacerlo sentir bien para poderle pedir, ¿sí? Y por otro lado, si no, la cortesía negativa sería resguardar la imagen de ese otro, que no se sienta atacado o sufrir imposición o no molestarlo, sería, ¿sí? A través de formas indirectas, como me hacen falta 10 pesos para un chupetín, podría haber dicho, ¿sí? Es decir, que el pedido se transforma en una información acerca de una faltante que se presupone va a ser llenada por el otro como un pedido. O, papá, ¿me prestarías en condicional? Por ejemplo, el uso del condicional es propio de la mitigación, es decir, de la cortesía negativa. Tratar de que el otro no se sienta molesto porque el uso del indicativo es muy directo. Entonces, ¿me prestarías? El uso del imperativo es muy directo, entonces usamos el condicional. Bueno, esas son formas de cortesía negativa. Entonces, lo que dice Brown y Levinson es, la mayor parte del tiempo en nuestras conversaciones no cumplimos las máximas de cantidad, de calidad, de modo, ni de relevancia. Las incumplimos, y las incumplimos porque somos corteses, porque hay un principio que tiene que ver con mantener las relaciones sociales. Entonces, así explica. Yo trabajé sobre estas máximas alguna vez, por ejemplo, en negocios locales, barriales, librería, era kiosco, y no me acuerdo del tercero, si era verdulería, pero como en el momento de cobrar, pasaba que los interlocutores se conocen porque eran negocios barriales, amigos muchas veces de años, pero sin embargo en el momento de cobrar se tensionaba la relación porque en definitiva, más allá que de amigos, familiares y conocidos, eran vendedor y cliente. Y ahí es donde se tensionaba. Y en ese momento de cobrar entonces es donde el vendedor, para mitigar la imagen de cliente del otro, sacaba temas comunes como la familia, bromeaba, incluso el léxico se coloquializaba más. Es decir, lo que hacía el vendedor es tratar de hacer sentir más cercana a esa persona una relación comercial. Y era justo en el momento de cobrar y justo cuando se hacía un silencio. Entonces, la idea era llenar el silencio, era una estrategia de cortesía. Hay que llenar este silencio incómodo que nos pone a mí, vendedor del barrio que te conozco de años, en una relación de tensión, ¿sí?, con vos, y entonces le preguntaban por los hermanos, cómo está tu changuita, ¿sí?, y coloquializaba el discurso y apelaba a temáticas afectivas, ¿sí? Todo como estrategia de cortesía para no atacar la imagen del otro y para hacerlo sentir aceptado.
Bien, siempre entonces en esta cortesía hay que tener que ver cuál es el poder relativo entre las personas, el grado de familiaridad y contacto, y además cómo considera cada cultura la cortesía, porque hay lugares donde el pedido directo, por ejemplo, no es tomado como descortesía. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Después, en todo caso, completamos la siguiente clase. Tenemos, en fin, lo que ha sido la ampliación de la competencia lingüística hacia la competencia comunicativa, integrando competencia pragmática, que tiene que ver con la situación, y competencia sociolingüística. Tenemos también la reformulación de oralidad y escritura en lengua de la inmediatez y en lengua de la distancia por parte de Koch y Oesterreicher, que además ha permitido repensar sobre todo los géneros de las redes sociales que, siendo escritos, porque antes escritura era formalidad y oralidad era informalidad, siendo escritos son informales, ¿sí? Y presentó un modelo para estudiar esta condición, y también, bueno, Deixis y algo de análisis conversacional como conceptos fundamentales. Bien, si tienen preguntas, por favor les pido. Sé que ha sido una clase densa, digamos, en sus dos sentidos, ¿sí? Densa en que mucho contenido en poco tiempo, y posiblemente que yo las esté aburriendo, pero quería así hacer toda esta recuperación que nos permita repensar los términos de la pragmática de a poco, ir repensándolos en función de un nuevo objeto de estudio, si se quiere. Vieja teoría con nuevo objeto de estudio, pues estamos hablando de teoría desde los 60 hasta los 80. Bien, les muestro una vez más y muy sintéticamente el aula virtual para quienes no han podido ingresar todavía. Les decía que el aula la organizo por unidad, coincidente con clase, digamos, una clase por unidad y una presentación por unidad. Después de la presentación, ustedes tienen la presentación, están viendo, ¿verdad? Sí. La presentación. Después viene cada una de las unidades. La unidad 1, lingüística pragmática, conceptos clave, que es lo que acabamos de desarrollar, aunque no terminamos, ¿sí? Una breve introducción de la unidad. La clase grabada, que hoy cuando me llegue ya la grabación la cuelgo aquí, es decir, queda para consulta. La presentación de PowerPoint que acabo de utilizar, incluidos los emojis, ¿sí? Y después una lectura obligatoria, que es el ABC de la pragmática de Graciela Reyes, de 73 páginas, pero muy ameno de leer, y por lo menos para quienes no vienen del campo de las letras, con esta introducción que hice yo, más esta lectura, ya se ubican perfectamente donde estamos, y otras lecturas sugeridas o recomendadas que me parecen interesantes. Y al final de la clase, digamos al final de la clase y la unidad, siempre va a haber un foro con alguna consigna, en principio sencilla. Fíjense que ahora elijan uno o dos conceptos fundamentales de la pragmática, de los que acabamos de definir, defínalo y explique brevemente cómo resulta operativo para el análisis de algún discurso, intercambio comunicativo en Facebook, WhatsApp, correo electrónico u otra aplicación, ¿sí? Ese foro, repito, va a funcionar como asistencia, ya que las clases quedan grabadas y que no les voy a tomar asistencia, porque entiendo las dificultades de asistir a las clases muchas veces cuando somos docentes. Sí les pido por favor que las que puedan asistan, porque si no es horrible. Pero ya que no tomo, la asistencia se toma, y la participación en el curso en general por la participación en los foros. La segunda unidad, igual, unidad 2, ciberdiscurso, está la introducción, la presentación de PowerPoint, acá va a ir grabada la clase, que esa sí la voy a grabar solo porque justo nos toca 24 de mayo, ¿sí? 25 de mayo, perdón, justo nos toca 25 de mayo. Las lecturas obligatorias, que en este caso son 3 artículos, ¿sí? Que toman sobre todo el ciberdiscurso, el discurso digital como objeto de estudio, y después les dejo un libro como lecturas sugeridas, un libro y una revista orientada al análisis del discurso en ciencias sociales,
donde publica un artículo, acá la compañera Evangelina Narvaja, y es bien interesante en su conjunto, no solo el artículo de Evangelina, sino toda la revista, ¿sí? Y también el foro para participar. Y así se van a ir organizando las demás clases. De manera tal, repito, que ustedes puedan seguir las clases de manera asincrónica. Es decir, que puedan entrar, ver la clase completa, ver la presentación del PowerPoint, leer la bibliografía, completar el foro tranquilamente, semana a semana, sin necesidad de estar agitándonos con los tiempos, ¿sí? Repito, les pido que por favor quienes puedan los martes a las 10 de la mañana, salvo el 25 de mayo, ingresen para tener esta interacción, que me den ejemplo, que podamos discutir. Y además las últimas 3 clases son eminentemente prácticas, digamos, son 6 clases, son 3 teóricas, pragmáticas, ciberdiscurso y ciberpragmática, y las últimas 3 son prácticas porque es Facebook, WhatsApp y correo electrónico, ¿sí? Ya es la puesta en operatividad de todo este conjunto de marco teórico metodológico ya en 3 formas de comunicación digital. Bueno, la verdad que les agradezco mucho la atención, pido disculpas por lo expositivo de la clase, pero vamos a tratar de ir mejorando para la próxima, si bien siempre la virtualidad tiene esta dificultad, ¿no? ¿Preguntas, comentarios, agregados? ¿Nada? Profesor, entonces el 25 nos encontramos. No, el 25 no. El 25 yo cuelgo las clases, yo preparo una clase, Bien. la grabo y la cuelgo, la dejo colgada en la unidad que corresponde. Pero nos encontramos entonces recién, tocaría el martes 1 de junio. Muy bien. Es una semanal. Todavía no puedo visualizar, profesor, la clase en la plataforma. Me dijeron que ahora lo activaban, así que ahora les reitero para que no puedan entrar. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Por las dudas le pregunto si pudo preguntar por mi caso, que no me mandaron todavía Me dijeron que ya te están dando el alta. Ah, buenísimo, gracias. Sí. Así que apenas lo tengas, confirmame. Yo tenía una consulta sobre la actividad 1 que recién veía que estaba ahí en el foro. Sí. Por ejemplo, si yo trabajo con tweets, ¿cuál sería como la cantidad para resolver el ejercicio? ¿Tantos tweets, tantas interacciones? ¿Cómo lo selecciono? O con que haya un intercambio mínimo, un par mínimo. Con que haya un intercambio mínimo y vos puedas poner en operatividad algunos de los conceptos desarrollados, basta, digamos, con eso es suficiente. En esta instancia. Porque después, probablemente ya para trabajos posteriores, si podemos llegar a Twitter, vamos a llegar también a incluirlo en la tercera clase práctica, la de correo electrónico. Claro. Vamos a tratar de incluir Twitter, ahí podés desarrollar un poco más. Y si no, en el trabajo final, digamos. Pero por ahora, con que sea un concepto, 1 o 2 conceptos, y ponerlo en operatividad en un intercambio mínimo, incluso en un solo enunciado, si es que efectivamente el enunciado es lo suficientemente rico como para hacer un microanálisis, pueden hacerlo. Perfecto. Y después eso, que hay un trabajo final, recién te quería preguntar justo eso. Hay un trabajo final de análisis de algún tipo de intercambio, como vamos a ver, uno de los artículos es cómo establecer un corpus mínimo de comunicación. Ahí vamos a entrar en esto, es decir, bueno, ¿cuál es un corpus realizable y analizable de intercambios lingüísticos en cada una de las redes sociales? Perfecto. Bien. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Ustedes me van a estar viendo el próximo martes, pero en diferido. Nos vemos sincrónicamente el martes 1. Les deseo una buena semana y gracias por estar. Buenísimo. Chao, gracias, profe. Gracias, nos vemos. Bien, profesor, hasta luego. Chao, profe. Chau.